Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les comparto una pregunta de examen de admisión muy importante que sí o sí ustedes tienen que saber la definición. La pregunta nos plantea una circunferencia donde tenemos una cuerda con los segmentos, con tres segmentos que están dados por el punto D y A, Z, ¿verdad? Días. Y se nos da unos ángulos que vale recalcar y hay que tener en cuenta que no son ángulos centrales, sino que son ángulos que se forman a partir del cruce de dos cuerdas. Nos dan estos dos ángulos alfa y se nos pide calcular IA, ¿no? Que lo llamaremos X. Nos dan como dato que DI mide 2, AZ mide 3, ¿no? Y se nos pide calcular X. La figura en la pregunta, en el examen que vino, estaba muy desproporcionada, no estaba a escala, por lo que este segmento, esta cuerda, nos la daban por acá, ¿no? Y si nos dábamos cuenta o podíamos apreciar en la figura, se daban esta línea punteada, ¿no? Que nos hace indicar que es el radio. Es decir, la cuerda nace, perdón, la cuerda, esta cuerda de aquí, tenía como origen el radio, es decir, esta cuerda es la cuerda especial, ¿no? Es el diámetro de la circunferencia. Yo he tratado de dibujarlo a escala para que se pueda apreciar bien la figura, ¿verdad? Para no equivocarnos. Pero lo que nos confirmaba de que esto era el diámetro es pues esta figura, ¿no? Esta línea punteada, esta flechita que nos indica que es el radio. Por ende, esta cuerda es el diámetro. Bueno, eh, hay que tener en cuenta una cosa muy importante aquí. Es que cuando nos dan una figura y nos piden calcular algo así, tenemos un segmento o una cuerda o una recta dividida en tres segmentos y se nos pide calcularlo, siempre hay que pensar o suponer de que se puede tratar de una cuaterna armónica. La cuaterna armónica se forma a partir de la proyección de una bisectriz interior y una bisectriz exterior, ¿no? En una recta. En una recta, pues, un ángulo, trazamos un ángulo, eh, trazamos su bisectriz y del ángulo externo trazamos la bisectriz exterior, ¿verdad? Al unir todo el segmento nos da como respuesta una cuaterna, ¿no? Esos segmentos que se forman con esas bisectrices forman la cuaterna armónica. Así que en primera instancia, cuando nos den una figura, una circunferencia o un polígono, hay que pensar siempre que se puede tratar de una cuaterna armónica al formarse esto. Así que si ustedes en un examen, ¿no? Les piden, pueden reemplazar la fórmula de la cuaterna y ver si hay clave, ¿no? Es lo más probable que sí. Pero bueno, hay que demostrar de que esto se trata de una cuaterna. Bueno, vamos a empezar trabajando los arcos porque hay que aprovechar la circunferencia. Recordemos de que cuando tenemos nosotros eh, arcos, ángulos, podemos, si tuviéramos un ángulo central, el arco vendría a ser el doble, pero en este caso no es así. Así que miren, vamos a hacer algo interesante. A este arco AZ yo le voy a llamar 2 beta. 2 beta, ¿ok? Ese arco viene a ser 2 beta, por lo que este arco vamos a llamarle omega, ¿no? 2 omega. Tal que nosotros sabemos por geometría de circunferencia, cuando tenemos un ángulo que no es central, es un ángulo en cualquier parte dentro de la circunferencia, para hallar eh, este ángulo no es más que la semisuma de los arcos, ¿verdad? 2 beta más 2 omega sobre 2. Si ustedes se preguntan por qué le he puesto 2, simplemente por conveniencia, para trabajar y no tener fracciones. Por lo que divido acá 2, saco mitad, por lo que alfa me resulta beta más omega. Ese es mi primer dato.
Y si nos damos cuenta, acá tenemos un arco beta y acá también el mismo arco alfa, ¿verdad? Entonces, para que se pueda cumplir la semisuma, entonces este arco también tiene que ser 2 beta, 2 omega, perdón. Este arco también tiene que ser 2 omega para que la semisuma me dé el ángulo alfa, no este ángulo que está aquí. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Miren, por ángulo inscrito, aquí este ángulo que está aquí es omega, ¿verdad? Y si trazamos esta línea, vamos a llamarle a este el punto P. Vamos a trazar de P. Entonces, por ángulo inscrito, este ángulo es la mitad de su arco, es decir, aquí también es omega. Y si nos damos cuenta, ya hemos hallado la bisectriz interior. Entonces, hay que demostrar de que al trazar esta recta y unir este punto con este de aquí, este ángulo y este ángulo son iguales. Hay que demostrar eso. Bueno, ¿por qué dibujé yo a escala el diámetro? Como les comentaba en la figura, el diámetro estaba por acá, ¿no? Estaba mal. Y hay que recordar de que en geometría, en los problemas de geometría, no nos dan los segmentos a escala. Nos dan los datos y nosotros tenemos que analizar, ¿no? Y si yo lo he dibujado, pues he tratado de dibujarlo a escala, es porque tenemos el diámetro y al unir dos cuerdas siempre forman un ángulo de 90 grados. Siempre. ¿Y esto cómo es demostrable? Bueno, porque si nos damos cuenta el diámetro es la mitad de la circunferencia. Es decir, toda la circunferencia mide 360 grados. Es decir, la mitad mide 180 grados. Y por ángulo inscrito, el ángulo tiene que ser la mitad de ese arco. Es decir, como todo el arco mide 180 grados, entonces este ángulo tiene que ser la mitad de 180, ¿no? 90. Entonces, si esto es 90, yo le puedo poner un ángulo teta, ¿verdad? Yo le pongo teta, yo afirmo de que omega más teta tienen que medir 90 grados. Pero si nos damos cuenta, tenemos todo el ángulo llano. Tenemos 2 beta más teta más este ángulo tienen que darme 180. Pero si ya tengo 90, que es omega más teta, omega más este ángulo tienen que darme 90 también. ¿Y cuál es la única solución de que este ángulo pues sea obviamente teta? Para que omega más teta 90, omega más teta 90, ahí están los 180. Y si nos damos cuenta, nuestra primera idea de que esto se trate de una cuaterna pues estaba correcta. ¿Por qué? Porque ya tenemos la bisectriz interior y la bisectriz exterior. ¿Y cuál es la fórmula para resolver esto? La cuaterna armónica se cumple cuando nosotros dividimos el primero entre el segundo e igualamos a la división de todo del tercer segmento entre todo. Es indistinto, es lo mismo a que nosotros trabajemos de izquierda a derecha o de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda. Es lo mismo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. O sea, en otras palabras, yo puedo resolver la cuaterna 2 es a x, así como todo es al tercero. ¿Verdad? Se puede hacer eso, no hay ningún problema. Así que yo trabajaré como ya hemos demostrado de que esto cumple la cuaterna armónica. Entonces vamos a solucionarlo. La cuaterna dice que estos tres segmentos tienen que cumplir una relación. La relación es que el primer segmento es al segundo, es decir, 2 es a x, así como la suma de todo, es decir, 2 más x más 3, en otras palabras 5 más x, 5 más x es al tercer segmento, 3. Yo lo he trabajado así, pero si ustedes gustan lo pueden trabajar de derecha a izquierda, ¿no? 3 es a x, así como 5 más x es a 12, ¿no? Es lo mismo. Claramente es lo mismo, así que ustedes pueden hacerlo normal. No hay ningún problema ahí. Así que vamos a resolver esta ecuación. Multiplicamos en aspas 6 igual a 5x más x al cuadrado.
resolvemos la ecuación cuadrática o podemos factorizar. Recordemos de que en una ecuación cuadrática la raíz, vamos a tener dos raíces, una quizás negativa y la otra positiva. En este caso vamos a encontrar una negativa y una positiva, pero como estamos trabajando con segmentos, que son cantidades, son distancias, son longitudes, son obviamente cantidades positivas. No podemos tomar cantidades negativas, así que solamente vamos a tomar la positiva. Así que llevamos todo un solo término. 0 igual a x al cuadrado más 5x menos 6, ¿no? De donde aquí podemos, solucionando esta ecuación, deducimos de que x más 6 por x menos 1. Si igualamos cada término a 0, tenemos que x es igual a menos 6 o x es igual a 1. Y como les dije, estamos trabajando con longitudes, es decir, la cantidad negativa no nos interesa, nos quedamos con la positiva. O sea que la respuesta para esta pregunta es 1. Teniendo en cuenta de que estos segmentos cumplían la cuaterna armónica. Y lo hemos demostrado completando los ángulos. Bueno, espero que este video les sirva de mucho, hayan recordado lo que es una cuaterna armónica, cómo es que se aplica la solución, y hay que tener en cuenta de que en un examen de admisión pueden venirnos ejercicios así, ¿no? Donde quizás nos tome un poquito de tiempo demostrar la cuaterna, pero de que si nosotros aplicamos la fórmula y encontramos respuesta, pues lo más probable es que ese segmento cumpla la cuaterna armónica. Así que bueno, sin más que decirles, me despido. Espero que este video les sea de mucha utilidad. Les pido se suscriban al canal porque estoy subiendo contenido como este, ¿no? De geometría y también otros cursos. Bueno, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.